Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video explicaré cómo pasar de una actividad a otra en Android. El término actividad o activity es una pantalla que le vamos a presentar al usuario cuando use la aplicación. El objetivo de este video es pasar de la pantalla 1 o activity 1 a la pantalla 2 o activity 2. Vamos a pasar información, enviar datos por medio de un método que se llama startActivity, que recibe como parámetro un objeto de la clase intent. Recordad que una activity o una pantalla va a tener una clase en Java que se va a encargar de la parte lógica y también el XML que se va a encargar de la parte gráfica. En este XML vamos a agregar todos los elementos gráficos como botones, cajas de texto y muchos más. Cada pantalla tiene una clase Java y tiene un XML que se encarga de la parte del diseño. ¿Vale? La clase Java se encarga de la lógica y el XML se encarga de el diseño. Para este video o esta actividad vamos a estar trabajando con el Linear Layout. Un Linear Layout es un espacio en donde vamos a ir agregando nuestros elementos gráficos como botones, cajas de texto y otros. Es importante mencionar que vamos a estar trabajando una propiedad que se llama orientación y tenemos la orientación vertical. La orientación vertical, los elementos se van a ir agregando de esta manera, de manera vertical, uno tras otro. Y también tenemos la orientación horizontal. En la orientación horizontal, los elementos se van a ir agregando de manera horizontal, ¿vale? Los elementos gráficos, que pueden ser botones, texto, entre otros. Bien, ahora vamos a crear nuestro proyecto en Android Studio. Para hacerlo vamos a hacer clic en File, New Project. Seleccionamos de esta galería de plantillas la que diga Empty Activity o actividad vacía. Le damos en Next y aquí le escribimos el nombre del proyecto. Le voy a agregar ejemplo actividades. La estructura de paquete lo voy a dejar así como está. Bueno, aquí le pueden cambiar dependiendo del nombre que le quieran agregar. En mi caso pues lo voy a dejar así, que es com.example.ejemploactividades. Aquí le tenemos la ruta donde se va a guardar el proyecto. El lenguaje, en este caso vamos a utilizar Java. Y la API, en este caso voy a utilizar la 16, la que viene por default. Y creo que nada más. Voy a darle Finish. Esperamos a que cargue el proyecto. Bien, se ha creado el proyecto. Ahora vamos a voy a explicar esta parte. La carpeta importante que debemos de tener en cuenta es la carpeta Java. Tenemos aquí esta carpeta Java. En la parte de arriba podemos cambiar la vista. Siempre debemos de tener la que diga Android, ¿sí? Para poder visualizar esta estructura de carpetas y paquetes. Dentro de la carpeta Java vamos a encontrar 3 paquetes con el mismo nombre. ¿Cuál de ellos vamos a utilizar? Si se dan cuenta, los últimos 2 tienen un texto entre paréntesis. Eso no lo vamos a usar por el momento. Nos vamos a enfocar en el primero, que es donde tenemos la clase principal. En este caso es el mainActivity.java. Y donde está el diseño es en la carpeta res, en la subcarpeta layout, y ahí encontramos un archivo XML que se llama activity-main.xml. Entonces, este archivo
este mainActivity.java es la clase donde vamos a crear la lógica, y esto es donde vamos a agregar la parte del diseño. Cuando creamos un nuevo proyecto siempre van a abrirse esos dos archivos, el XML y el Java. Si le doy clic en el XML, tenemos esta pantalla, esta interfaz, que aquí tenemos las opciones de vista disponibles. Podemos poner nada más la vista de código, la vista compartida o solamente la vista de diseño. Voy a usar la vista compartida, y esta clase Java es donde vamos a programar la lógica. Bien, ahora vamos a modificar el XML. Como les mencioné al principio del video, que vamos a utilizar el linear layout. Por default tenemos el constraint layout. Voy a quitarlo y voy a agregar linear layout. Android Studio nos da el autocompletado. Solo damos enter y termina de completar la palabra. Hay que agregar la propiedad orientación. Siempre tiene que ser dentro de estas etiquetas, dentro de la primera etiqueta. Aquí abrimos con el signo menor que, y aquí con el signo mayor que, ahí se finaliza. Entonces dentro de esos símbolos voy a escribir orientation, y voy a seleccionar vertical, ¿sale? Ya tenemos ahí. Únicamente con dar enter pues podemos seleccionar las opciones disponibles, y vemos que el texto que estaba en el centro, al principio teníamos este texto que está en la parte de arriba, se ha colocado en la parte de arriba. Esto es porque cambiamos del constraint layout al linear layout. Ahora voy a dar formato a este texto. Voy a acomodarlo de esta manera. Voy a quitar voy a quitar este elemento, voy a eliminarlo, y voy a agregar aquí en la paleta de elementos gráficos. Voy a seleccionar el que dice text view, lo desplazo y lo inserto en esta parte. Si se dan cuenta, se ha agregado un segmento de código que corresponde a ese elemento gráfico. En este caso es un text view. Voy a agregar una propiedad. En este caso va a ser el margin top, que va a ser un espacio que va a estar en la parte de arriba. Yo voy a agregar una medida que en este caso va a ser 20 dp. Es una unidad de medida aquí en Android. Y voy a agregar otra propiedad que se llama gravity, que esto lo que va a hacer, voy a asignarle center horizontal. Si se dieron cuenta, pues centro el texto, y voy a cambiar el mensaje. En este caso voy a ponerle activity 1, y también estas propiedades también las podemos modificar en esta parte. Aquí podemos ver los atributos de cada elemento gráfico. También aquí puedo modificar. Si quisiera, por ejemplo, cambiar el tamaño, lo puedo hacer desde aquí buscando una propiedad que se llama text size, o también lo puedo hacer desde aquí escribiendo código. Voy a escribir text size y ahí aparece la propiedad. Voy a agregarle 20 dp, por ejemplo, y vemos que se ha cambiado el tamaño. Voy a ponerle otro 40 dp. 40 dp está bien. Esta es la activity 1. Voy a agregar un elemento de texto. Yo quiero que cuando se inicie la aplicación se presente esta pantalla, el usuario escriba un texto y ese texto vaya a la segunda pantalla. Entonces voy a agregar una entrada de texto. Aquí en el apartado texto selecciono la opción que dice plain text.
le doy clic sin soltar, me desplazo, bueno, le doy clic acá, sin soltar me desplazo en esta parte hasta, y ahí soltamos el clic y se ha insertado el elemento. Se dan cuenta, aquí he agregado un segmento de código que corresponde a este elemento gráfico. Voy a cambiar algunas propiedades de este elemento. En este caso va a ser, voy a quitar la propiedad text y en su lugar voy a agregar un hint. Un hint es un texto que al momento que el usuario empiece a escribir va a desaparecer. ¿Está bien? Voy a escribir lo siguiente. Escribe tu nombre. Bueno, vamos a darle al usuario que escriba su nombre. Ese nombre se ha enviado a la segunda pantalla. Para que yo pueda identificar un elemento gráfico en la parte lógica, que es en la clase Java, tengo que agregar una propiedad al elemento, que en este caso va a ser la propiedad ID. ¿Sale? Por si no estuviera, hay veces que no está la propiedad ID, se agrega únicamente escribiendo ID. Android Studio nos da la ayuda, le damos Enter, presionamos nuevamente Enter y ahí vamos a escribir lo siguiente: nombre. ¿Está bien? Nombre. Esta palabra que escribimos ahorita es el identificador único de este elemento gráfico, el que nos va a permitir saber de qué elemento estamos hablando en la clase Java. ¿Ok? Ahora, ¿qué más falta hacer? Voy a agregar un botón. Vamos en el apartado Buttons. Damos clic acá y lo desplazamos, soltamos el clic. Se ha agregado un botón. Voy a cambiar la propiedad texto. En este caso voy a escribir lo siguiente: botón, nada más. Y también hay que cambiar la propiedad ID. Entonces en este caso voy a escribir el nombre del botón. Va a ser botón activity 1. Botón activity 1. Ya está. Ahora vamos en la clase Java. Ya he definido los elementos gráficos. Ahora voy a enlazar estos elementos gráficos con la parte lógica. Para hacerlo vamos a la clase Java. ¿Sale? Y aquí voy a definir algunos objetos. En este caso va a ser, el primero va a ser de la clase editText, que ya la tenemos definida en Java. editText se va a llamar nombre. ¿Ya? Y también un elemento de la clase button que se va a llamar botón activity 1. ¿Ok? Aquí las definimos y en el onCreate, que es el método principal de la clase mainActivity, aquí es donde inicia todo. Aquí vamos a inicializar esas variables. Entonces, nombre va a ser igual a find, es un método, find view by ID, y dentro voy a escribir r mayúscula punto id punto nombre. Este identificador, este identificador que escribí acá es el ID que escribí en el XML, ¿sale? Entonces es este nombre, ¿sí? Vemos que aparece ahí en color morado, indicando que sí encontró ese elemento. Voy a inicializar el botón también, que en este caso va a ser botón activity 1 igual a find view by ID. Escribo R mayúscula punto ID punto botón activity 1, le doy enter, y de esta manera en estas dos líneas estamos enlazando la parte gráfica con la parte lógica. Ya tenemos identificados estos elementos, estos dos elementos gráficos en la clase Java. Ahora, ¿qué sigue? Voy a crear la siguiente pantalla. ¿Cómo hago eso?
vamos a hacer clic derecho sobre el paquete, este paquete que se llama com.example.ejemplo actividades. Voy a hacer clic derecho y le damos la opción New, seleccionamos en Activity y luego Gallery, y de ahí selecciono la que dice Empty Activity, le doy Next. Voy a agregar un nombre de la actividad, segunda Activity, le voy a segunda Activity, y el nombre del layout, que en este caso va a ser la parte gráfica, lo que va a controlar la parte gráfica, se va a llamar Activity segunda, no lo voy a modificar. Y aquí tenemos el paquete donde se va a guardar y el lenguaje, en este caso es Java. Hago clic en Finish, esperamos a que se agregue la siguiente pantalla y se ha agregado. Si se dan cuenta, ya tenemos 4 archivos en esta parte de acá. Tenemos estos dos corresponden a la primera pantalla, estos dos corresponden a la segunda pantalla. Voy a modificar el archivo XML de la segunda pantalla y voy a poner la vista compartida. Lo primero que haré va a ser cambiar el constraint layout por el linear layout, y aquí en las propiedades voy a agregar la propiedad orientación, le voy a poner vertical, y dentro del linear layout voy a agregar un text view haciendo clic aquí en la paleta de elementos gráficos. Sin soltarlo me desplazo en la parte de la pantalla y suelto el clic, y ahí se ha agregado el elemento gráfico. En este caso también es un text view. Voy a cambiar sus propiedades, en este caso va a ser la propiedad text. Voy a agregarle el siguiente texto, activity 2. ¿Ya? ¿Qué más? Voy a agregar la propiedad margin top para separar de la parte de arriba. Lo voy a poner 40 dp, ¿sale? Vemos que se ha bajado tantito el texto. Y voy a agregar también la propiedad gravity, que es para centrar el texto, y ya está. Y también voy a agregar la propiedad text size, en este caso le voy a poner 40 dp, activity 2. Y ahí vemos el texto un poco más grande. Y todos los elementos, bueno, la mayoría de los elementos, o creo que todos, en Android Studio tienen dos propiedades básicas, siempre se agregan por default. Esas propiedades son las propiedades ancho, que es width, y la propiedad alto, que es height. Aquí vemos que dice match parent. Match parent es como para decirle que ocupe todo en lo ancho. O también tenemos la propiedad grab content. Grab content es como para decir que se adapta al contenido. Si yo pusiera aquí match parent, vamos a ver que este elemento va a ocupar toda la pantalla. Vemos aquí los cuadritos del límite de este elemento gráfico. Voy a modificarlo nuevamente a grab content. Ya está, para que se adapte al contenido. Ok. Voy a agregar un elemento de texto más, un text view en este caso, para que se pueda presentar lo que el usuario haya escrito en la pantalla anterior, en la primera pantalla. Entonces voy a escribir esto. Aquí he agregado ya el text view y voy a eliminar su propiedad text para que quede vacío, y voy a cambiar la propiedad id. En este caso voy a escribir lo siguiente: texto nombre. Está.
Bueno, vamos a la clase Java de la segunda pantalla, que en este caso es segundo activity.java. Voy a agregar un elemento que se va a llamar TextView. Este TextView se va a llamar texto nombre. Ya está. Una vez que he definido una variable, voy a inicializarla. En este caso va a ser texto nombre. Dentro del onCreate hay que recordar eso. Dentro del onCreate, texto nombre punto, perdón, es igual a find view by id punto r punto id punto texto nombre. ¿De dónde salió este nombre? Es de el elemento gráfico en su propiedad id de la segunda actividad. Y de esa manera pues ya tendríamos enlazado el elemento gráfico con la clase Java. Ahora, ya tenemos la primera pantalla, ya hemos definido la interfaz gráfica. Esta es la interfaz gráfica de la primera pantalla. Ya tenemos también la segunda pantalla, que en este caso es la interfaz gráfica de la segunda pantalla. Lo que quiero hacer es de que cuando el usuario escriba algo aquí y oprima el botón, ese texto, en este caso le estamos pidiendo su nombre, el nombre pase y se escriba aquí en la segunda pantalla. Entonces, para hacer eso debemos de programar la lógica del botón. Entonces hacemos lo siguiente: nos vamos al mainActivity.java y debajo del botón vamos a agregar lo siguiente. Vamos a decir botón activity 1. Voy a agregarle el siguiente método, es setOnClickListener. Voy a crear un objeto, escribo la palabra reservada new onClickListener y ahí ya nos da Android Studio, nos da la ayuda. Solo hacemos doble clic y se nos va a insertar un segmento de código. Esto lo agrega por default. Entonces aquí es donde vamos a programar la lógica del botón. Cuando el usuario haga clic, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces yo quiero que cuando el usuario haga clic, el texto que se haya escrito aquí viaje a la segunda pantalla. Entonces, para hacer eso tenemos que crear el objeto de la clase intent. Intent, lo voy a decir, va a ser igual a new intent. Y aquí vamos a va a recibir dos parámetros. En este caso va a ser, el primer parámetro va a ser la clase de donde sale. En este caso la clase se llama mainActivity.this y el segundo parámetro es la clase o la actividad a donde va. En este caso va a ir a la segunda vamos a ver, segunda activity.class. Es muy importante, esto es .class. Finalizamos con punto y coma y luego este objeto intent vamos a utilizar un método que se llama putExtra y este método recibe dos parámetros. El primer parámetro es algo que se le llama clave o es un identificador que va a servir en la segunda pantalla donde voy a recibir el dato. En este caso le voy a agregar nombre enviado, separo con comas y escribo el siguiente parámetro. El siguiente parámetro únicamente voy a escribir esto, etNombre, que en este caso es este elemento, etNombre. Voy a utilizar un método que se llama getText. GetText lo que va a hacer es, lo que escriba el usuario lo va a guardar y lo voy a escribir .toString y que lo convierta a string. Ok, una vez hecho eso, voy a
utilizar el método que comenté al principio, que es el método startActivity, y le paso como parámetro el objeto intent que acabo de crear en la parte de arriba. Ok, y con esto tendríamos prácticamente aquí estaríamos enviando lo que el usuario escriba en la caja de texto, y se los estaríamos enviando en la segunda pantalla. Ahora, para que nosotros podamos recibir o leer este texto que se ha enviado en la segunda pantalla, tenemos que crear también la lógica en la segunda pantalla. Ahora voy a ir en el segundo activity.java y en esta voy a escribir lo siguiente. Voy a definir una variable que se va a llamar string nombre recibido, y esta va a ser igual a, voy a utilizar un método que se llama getIntent.getExtras.getString, y voy a obtener en este caso la key que mandé o la clave que mandé aquí en la primera actividad. En este caso es nombre enviado. Eso lo escribo tal cual acá. Ya está. Y con esto estaría recibiendo lo que viene de la primera pantalla, o sea, el nombre que va a escribir el usuario. Lo estaría recibiendo y lo estaría almacenando en esta variable que se llama nombre recibido. Ahora, para que yo pueda presentar ese nombre recibido, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que, en la segunda pantalla, tengo que decirle que aquí en este que se llama, en este text view que se llama texto nombre, tengo que imprimirlo. ¿Cómo hago eso? Voy a escribir texto nombre punto setText y voy a escribir la variable. Voy a mandar esta variable string que recibí, nombre recibido. Y con eso estaríamos solucionando el problema. Ahora bien, vamos a ejecutar la aplicación. Vamos a probar. Le doy play. Esperamos a que se ejecute. Ok, esperamos a que se ejecute la aplicación. Bueno, aquí tenemos la primera pantalla, que es el Activity 1. Tenemos la caja de texto, donde nos está pidiendo el nombre, y el botón. Vamos a dar clic aquí en nombre para escribir un nombre, por ejemplo, Juan Pérez. Y presionamos el botón, ¿sale? Se supone que al momento de dar clic debe pasar a la segunda actividad. Vamos a ver si es correcto. Presionamos el botón y vemos que esta es la actividad 2. Y aquí estamos viendo el texto, que en este caso es el nombre del usuario.